El más débil se convirtió en un limitado cazador de demonios. Autor, Newter Kami. Capítulo 2. Medición de maná, 1. Medición de maná, 1. Felicidades, has derrotado al demonio, Trevion el malvado, NV80, y has ganado XP. Has subido de nivel, tu nivel ha aumentado a 25. Has desbloqueado el logro comienzo de una leyenda, has ganado 15 puntos adicionales de estadísticas. Oh. Un aumento repentino de 5 niveles a la vez. Además, junto con cada nivel superior, cada una de mis estadísticas aumentó en 2. Las recompensas por los logros parecen haber sido otorgadas como lo harían normalmente. Por cierto, el nivel demasiado alto del enemigo en este momento se debió a que este escenario estaba en el nivel de dificultad infierno. En otras palabras, incluso si la diferencia de nivel entre nosotros fuera extrema, no ocurriría una explosión salvaje en los niveles. Estado. Nombre, Isaac. Nivel, 25. Género, masculino. Año, primero. Título, estudiante de primer año. Maná, 305/320. Velocidad de recuperación de maná, D. Resistencia, D. Fuerza, D. Inteligencia, D. Fuerza de voluntad, B. Parece que mi maná ha aumentado en 20. Mientras tanto, todas mis otras estadísticas son las mismas que antes. Una característica única de Caballero Mágico de Marchen era que, a diferencia de la mayoría de los juegos de fantasía, la subida de nivel del jugador no tenía ningún tipo de efecto directo en sus estadísticas. Claro, cuanto mayor sea el nivel, mayor será el límite de las estadísticas del personaje, pero no era una mecánica que me preocupara. Al final, necesitabas comenzar a entrenar desesperadamente si realmente querías aumentar tus estadísticas. Los puntos de estadísticas que se acumularon a partir de un nivel superior se pueden invertir en la eficiencia de crecimiento de un personaje, por lo que a medida que avanzaba el juego, el nivel de estadísticas comenzó a curvarse hacia arriba. Por lo tanto, se podría decir que las estadísticas de Isaac comenzarían a ver un aumento repentino. Dejando eso de lado, otra mecánica del juego era que cuanto más alto era el nivel del oponente, menos daño terminaría recibiendo. Sin embargo, al ver que Trevion solo tenía el nivel 80 mientras que yo tenía el nivel 120 en ese momento, el daño que le había causado parecía haberse aplicado por completo. Oh, también da experiencia de grupo. Miré a Ian, que todavía estaba noqueado en el suelo. Ian Fairitale. Nivel, 31. Raza, humano. Elementos, luz. Peligro, X. Un aumento repentino de un nivel. En Caballero Mágico de Marchen, los aliados que lucharon juntos en la batalla recibieron puntos de experiencia según su desempeño. Si el personaje fuera un distribuidor de daños, se basaría en la cantidad de daño que infligió. Si el personaje fuera un sanador, se basaría en la cantidad de salud que restauró, y así sucesivamente. Además, cuantos más personajes haya en un grupo, mayor será la cantidad total de experiencia. Por lo tanto, no era el tipo de sistema en el que los puntos de experiencia se dividían entre los miembros del grupo. Parece que incluso después del evento impredecible en el que me transmigré a este juego, el sistema de experiencia del grupo era el mismo que antes. El primer final malo se ha salvado, y ahora. Debería darme prisa y dirigirme a la ceremonia de entrada ahora. El hecho de que todavía estaba atrapado en este mundo después de 3 días ya no me perturbaba. Era una necesidad para mí enfrentar adecuadamente todos los eventos que sucederán en el futuro y resolver cada uno de ellos por mí mismo. Correcto. Calla. Ahora que lo pienso, Calla Astrean no apareció todavía. En cuanto a la trama, se suponía que Calla Astrean aparecería mientras Ian estaba en medio de resistir contra Trevion. Intenté mirar a mi alrededor pero no podía sentirla ni verla por ninguna parte. Sin embargo, cuando lo pensé más, tenía sentido. En el juego, Calla solo había aparecido después de que Ian hubiera aguantado por un tiempo. Pero ya había matado a Trevion en un instante. En otras palabras, Calla no debe haber llegado aquí todavía. Me alegro.
Me sentí aliviado de no quedar atrapado en medio de la pelea. Si Kaya, el segundo asiento de toda la clase de primer año, me hubiera visto destruir un demonio de nivel 80 en un ataque, ni siquiera podía imaginar cómo habrían resultado las cosas. Si tuviera que continuar viviendo en este mundo, tendría que evitar posibles malos finales en el futuro. No debería tener tal contratiempo en mis planes desde el principio como resultado de revelar accidentalmente mis verdaderas habilidades. En primer lugar, terminé haciendo mucho ruido al lanzar, explosión de escarcha, por lo que sería mejor alejarme rápidamente de la escena antes de que me noten. Después de ordenar mis pensamientos, comencé a caminar de regreso a la academia para la ceremonia de entrada. Espera, ¿qué? Kaya Strean, que actualmente se esconde detrás de un árbol, no pudo mantener la boca cerrada por la sorpresa. Mientras deambulaba por el bosque Josena, de repente sintió una fuente densa de maná y rápidamente voló hacia la fuente con su magia de viento. Una vez que llegó, vio que había un enfrentamiento entre un demonio de aspecto extraño y un hombre soltero. Para empezar, la aparición aleatoria de demonios normalmente se considera un desastre natural. No había nada tan extraño en la repentina aparición de demonios en un lugar remoto como este. Sintiendo la cantidad de maná que estaba emitiendo, estaba claro que era un demonio bastante peligroso. Pero en ese caso, ¿qué diablos era ese hombre que había matado a tal demonio en un instante? Su apariencia era la de un joven estudiante con cabello azul plateado y un par de ojos carmesí que tenían un aura azulada adjunta. Su altura parecía estar en el promedio, y la impresión general que daba era linda. Sin embargo, en el momento en que luchó, sus ojos se volvieron fríos. Fue un cambio dramático en su atmósfera, similar a mover la palma de la mano. Parecía como si el aire que lo rodeaba se volviera helado. Efectivamente, fue un ataque bastante impresionante. Explosión de escarcha, un hechizo de elemento hielo de 5 estrellas. Con tanto poder, estaba claro que su nivel de habilidad también era extremadamente alto. En lugar de sentirse celoso, su habilidad estaba en un nivel digno de admiración. Además, en el momento en que ese hombre lanzó, explosión de escarcha, Kaya había sentido de él una cantidad de maná mucho mayor que la suya. La cantidad de su maná era algo en lo que Kaya confiaba particularmente. Tenía tanto talento en ese sentido que fue admitida en el departamento de magia de la prestigiosa Academia Marchen como el segundo asiento de su clase. Pero ese tipo, ¿quién diablos es él? Mirando su uniforme, parece que es un estudiante de primer año como yo. Claramente vestía el uniforme de la academia. Una capa azul marino con borde plateado estaba cuidadosamente colocada sobre sus hombros, y el pequeño broche atado a su corbata estaba dispersando la luz roja que simbolizaba el primer grado. De un vistazo se podía decir que él era un estudiante de primer año como ella. Podría ser un asiento superior. Al ver la clara diferencia entre ellos, Kaya de repente se dio cuenta de que era una rana en un pozo. Los días en que las personas a su alrededor la elogiaban mientras decían que era un genio nacido con talentos mágicos pasaron por su mente. Un fuerte escepticismo con respecto a esas afirmaciones ahora la envolvió. ¡Ah! Dejó escapar un grito ahogado cuando vio que el hombre de cabello plateado comenzó a moverse. Kaya Strean se dio la vuelta rápidamente y se deslizó detrás de un árbol. Su cabello verde claro, atado a ambos lados en una cola gemela, revoloteó por un momento. Ella había estado conteniendo la respiración. Kaya descubrió que la fuerza del hombre era aterradora. El hombre de cabello plateado, por otro lado, abandonó tranquilamente el claro, como si nunca lo hubiera notado en primer lugar. La ceremonia de entrada en realidad fue similar a la del juego. Tuvo lugar en medio de un día soleado después de que la fuerte lluvia finalmente se había aclarado mientras los estudiantes se reunían en una plaza al aire libre. Tomé asiento entre los otros estudiantes en una silla ordinaria. Gracias a que la facultad preparó el lugar e instaló una barrera de luz con anticipación, la lluvia de la mañana no tocó la plaza. De pie detrás del podio estaba Luz Eltania, la titular del primer asiento de la clase de primer año del departamento de magia, y Kaya Strean, el segundo asiento a su lado, quienes actualmente estaban recibiendo sus premios juntas. Por alguna extraña razón,
Kaya miraba de un lado a otro entre el segundo asiento y los estudiantes sentados en la audiencia, con una expresión sospechosa en su rostro. Estaba todavía en estado de shock por estar en el segundo asiento en lugar del primero. Era imposible saber si ese era originalmente el caso debido a que las caras del primer y segundo asiento estaban ocultas en esta escena, pero nunca supe que podrían tener ese tipo de expresión. Se sentía fresco, en cierto modo. Afortunadamente, el personaje principal, Ian Fairitale, pudo llegar a tiempo a la ceremonia de entrada. Al ver cómo su condición física estaba intacta, estaba claro que Kaya Astreyan lo había curado rápidamente con magia curativa después de que abandoné la escena. Gracias a su constitución única, Ian podría ser curado a su mejor condición con solo lanzarle un poco de magia curativa. Luego, después de hablar casualmente sobre esto y aquello con su salvador, de repente exclamaría que necesita llegar a la ceremonia de entrada lo antes posible. Por cierto, no puedo creer que el personaje principal esté teniendo tantos problemas desde el principio. Un sentimiento siniestro se deslizó lentamente por mi columna. A pesar de que la historia principal aún no ha comenzado, Ian Fairitale ya había sido golpeado por Trevion el Malvado. En otras palabras, es imposible saber si será capaz o no de vencer a cualquiera de los numerosos enemigos que aparecerán en el futuro. Con mi alma transmigrada a este mundo, no tengo idea de qué tipo de destino desastroso me ocurriría si Ian Fairitale muriera y causara un mal final. Con todo esto en mente, la forma más segura para mí de evitar una muerte prematura es seguir adelante y completar la historia principal de Caballero Mágico de Marchen mientras lucha a través de este nivel de dificultad infierno para evitar un mal final. Aunque es un sentimiento un poco complicado. Junto con un sentimiento de anticipación, también surgió el miedo a lo desconocido. La sensación que tenía en este momento era similar a la que sentí cuando compré todas las acciones de cierta compañía electrónica con la esperanza de que el precio de las acciones terminaría subiendo a 100,000 mientras el gráfico de precios continuaba cayendo gradualmente. Era el tipo de sentimiento que me hacía sentir anticipación y ansiedad al mismo tiempo, el tipo de sentimiento que me hacía sentir incapaz de seguir adelante mientras me decía a mí mismo cosas como, me levantaré algún día. La orientación para los estudiantes de primer año estaba programada para realizarse inmediatamente después de la ceremonia de entrada. Después de revisar el tablón de anuncios dentro de la entrada del edificio y encontrar mi nombre, Isaac, debajo de la tercera clase provisional, comencé a dirigirme a la sala de conferencias para la tercera clase provisional. Después de jugar este juego innumerables veces, ya me había familiarizado con el diseño de esta vasta y extensa Academia Marchen. Gracias a eso, pude encontrar la sala de conferencias designada para la tercera clase provisional sin ningún problema. La sala de conferencias era una sala de conferencias con terraza que recordaba a lo que encontrarías en una universidad. Mirando alrededor, había alrededor de 50 estudiantes, quienes ya tomaron sus asientos. Incluso entonces, también se llenarán alrededor de 10 asientos más en el futuro. El departamento de magia de esta academia tenía una capacidad máxima de 300 alumnos por grado, con un total de 5 clases provisionales cada uno. Me abrí paso bruscamente entre la multitud y me senté en uno de los asientos del centro. Ian Fairitale, el personaje principal, todavía no ha llegado, pero incluso entonces pude ver un par de caras familiares. Mateo Jordán. Nivel 75. Raza, humano. Elementos, roca. Peligro, X. Mateo Jordán, quien terminaría interpretando el papel de uno de los primeros villanos de la historia y actuaría como un trampolín para el desarrollo de Ian Fairitale. Su flequillo marrón estaba engrasado hacia atrás, revelando su frente apretada, que combinó con su físico musculoso para crear una figura intimidante. Tristan Humphrey. Nivel 71. Raza, humano. Elementos, viento. Peligro, X. Luego estaba Tristan Humphrey, un vanidoso aristócrata que tenía la afición de despreciar a los que consideraba débiles, así como a los plebeyos que consideraba inferiores. Era el típico aristócrata de cabello rubio que lucía una sonrisa arrogante en sus labios en todo momento. Kaya Astreyan. Nivel 90. Raza, humano. Elementos, viento, hielo. Peligro, X.
El segundo asiento del estudiante de primer año y una de las heroínas del juego, Kaya Strean, también estaba aquí. Dio una linda impresión con 2 cintas negras atadas a su cabello verde claro al estilo de las coletas. Espera, ¿por qué me avergüenzo ahora que estamos cara a cara? Soy tímido. De todos modos, Kaya Strean tenía la personalidad de una persona bondadosa y de mente amplia. Claro, hay algunos defectos en su personalidad aquí y allá, pero eran más como mecanismos de defensa que usaba para ocultar su timidez y vergüenza. También tendía a seguir a los que admiraba como un cachorro perdido. Ella es el tipo de chica número 1 que debe ser protegida de los propagandistas de las pseudo-religiones a toda costa. También es muy buena para hacer una montaña de un grano de arena. Era una linda heroína que otorgaba un significado más profundo a todas y cada una de las acciones que Ian hacía sin pensar mucho en ellas y, a menudo, se emocionaba sola. Vaya. Ahora que había visto a todos los personajes del juego que siempre solía disfrutar en persona, mi corazón se sintió extrañamente abrumado de repente. Bienvenidos, futuros magos. Eventualmente, la puerta principal de la sala de conferencias se abrió y nuestro profesor entró en la sala. Ante su aparición, muchas de las alumnas comenzaron a hacer varias exclamaciones como «Oh, Dios mío», «Oh, Dios mío», y «tan guapo». El profesor finalmente llegó frente al podio en medio de la conmoción y comenzó a mirar a los estudiantes con una mirada escalofriante mientras permanecía en silencio. Fernando Frost. Nivel 98. Raza, humano. Elementos, hielo, agua. Peligro, X. A diferencia del uniforme de estudiante con borde plateado, el uniforme azul marino con borde dorado era el atuendo que usaría el profesor de la academia. Su cabello plateado bien peinado, sus ojos azules y su alta estatura exudaban el aura de un profesional. Fernando Frost. Era un individuo frío que tenía una cara de póker sin emociones en todo momento, como si ni una sola gota de sangre o lágrimas existiera dentro de su cuerpo. En realidad, sin embargo, era un humanitario desinteresado cuya mente siempre estaba en la seguridad y preocupación por sus estudiantes. Gracias a este atractivo rasgo de carácter, ocupó el 5º lugar en el ranking de popularidad de los personajes de Caballero Mágico de Marchen. Nivel 98. Aunque definitivamente estaba en un nivel más alto que la mayoría de sus estudiantes, como mago, estaba alrededor del promedio. Como referencia, el nivel de los personajes en este escenario se determinó en función de su poder de combate directo. El nivel de su conocimiento también está involucrado hasta cierto punto, pero al final el factor más importante fue su habilidad para usar bien la magia. Si el establecimiento de los criterios para el nivel de un personaje tuviera que estar orientado a la teoría, el nivel de Fernando habría sido mucho más alto. De hecho, ese sería el caso de la mayoría de los profesores aquí. Soy el profesor Fernando Frost. Soy el profesor a cargo de la 3ª clase provisional para esta semana. El profesor Fernando dijo así en un tono suave y tranquilo. Las chicas de la clase parecían estar muriendo por el hábil encanto que poseía. Estoy seguro de que era consciente de lo guapo que era. Este tipo de reacción sería normal para alguien como él. Lo envidio. Dejemos de hablar de asuntos personales no relacionados y vayamos directo al grano. La orientación se llevará a cabo en el transcurso de la próxima semana. Luego, cuando se complete la evaluación de ubicación de clase y las clases se hayan dividido correctamente, las lecciones finalmente comenzarán en serio dependiendo del nivel de cada clase a partir de ese momento. El profesor Fernando siguió hablando con la misma actitud impasible de antes. Dicho esto, por el bien de la evaluación futura y para asegurarme de que conoce su nivel actual, mediré la cantidad de maná de todos a partir de este momento. ¿Nuestro maná? Correcto. La cantidad de maná de todos se mide durante la primera clase de orientación. Es una parte menor de la historia, por lo que siempre ojeé el evento cada vez que reproduje todo el episodio más adelante, lo que me hizo olvidarlo por completo. De cualquier manera, los resultados de la evaluación de maná terminarán siendo útiles para mis futuras pruebas. Cuando comienza la historia, el personaje principal, Ian Fairytale, está calificado en la prueba como un rango E, el nivel más bajo absoluto en lo que respecta al maná,
por lo que terminó convirtiéndose en una basura entre los estudiantes. Pero más adelante, a medida que Ian crece rápidamente a lo largo de la historia, los estudiantes comienzan a reevaluarlo cada vez más. Está bien, salgan uno a la vez cuando digan su nombre. Siguiendo la guía del profesor Fernando, los alumnos de la tercera clase provisional pudieron llegar sanos y salvos al campo de entrenamiento junto con todos los demás. Era un campo de entrenamiento espacioso bordeado de asientos para espectadores y arena fina que formaba el suelo. Además de la tercera clase provisional a la que pertenezco, varias clases provisionales también salieron al campo. Ian y las heroínas me habían llamado la atención en particular. Aquí, estaré midiendo el maná de todos y cada uno de los estudiantes de primer año que pertenecen al departamento de magia. El profesor Fernando usó un pequeño palo con un altavoz encantado para explicar las reglas a la multitud de estudiantes de primer año inscritos en el departamento de magia, todos los cuales estaban de pie juntos de manera ordenada. En pocas palabras, básicamente estaba usando un micrófono, aunque aquí se llamaba un hechizo de altavoz. Mientras tanto, los demás profesores de las clases provisionales estaban sentados en las gradas para observar a sus potenciales alumnos. En primer lugar, toma esto. Ante sus palabras, los asistentes comenzaron a repartir objetos a los estudiantes que tenían una apariencia similar a pinzas de mano. Por supuesto, yo también lo acepté. El agarre translúcido se sintió firme cuando lo sostuve. Este instrumento mágico en particular es una herramienta que mide la cantidad máxima de maná del usuario al observar la concentración de su maná. Todo lo que tienes que hacer es sostenerlo con firmeza mientras permites que fluya el maná dentro de ti, y luego tu calificación se mostrará automáticamente ante ti. Ese grado es lo que será su posición actual dentro de la academia, por lo que será una referencia importante para cualquier evaluación futura. Como de costumbre, el profesor Fernando pronunció su discurso en una perfecta inexpresividad. Cada vez que dejas fluir tu maná mientras tratas de medir la cantidad de tu maná, la magia comúnmente tiende a salir como resultado. Dicho esto, por el bien de la seguridad del estudiante, realizaré las mediciones en un espacio abierto donde no haya personas para esta evaluación. En cada clase, deben salir 5 personas, un grupo a la vez en orden desde el número más bajo. Así comenzó nuestra primera evaluación de maná.